Pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Mi nombre es David Pineda y hago parte del equipo de líderes de la iglesia. De antemano, feliz mes de las madres. Vamos a hablar del propósito de la oración en cuanto a su voluntad. Así que empecemos. Dice específicamente Mateo 6:10: venga tu reino, sea tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración tiene un único propósito: que se haga la voluntad de Dios. La oración no es un ejercicio como lo teníamos pensado, que a veces lo malinterpretamos, que yo con la oración voy a doblegar la voluntad de Dios. Muchas personas tienen la idea de que la oración es decirle u ordenarle a Dios que haga algo. La oración en sí es poder encontrar y saber buscar la voluntad de Dios. Es la forma de lograr que la voluntad de Dios se haga en la tierra. No es para ordenarle algo a Dios, no es para dictarle una orden a Dios. Dios haz esto, Dios haz aquello. No, de hecho la oración a veces decretamos y yo decreto y yo declaro y todo eso, pero a veces no nos enfocamos si lo que estamos decretando o declarando es la voluntad de Dios. Entonces a veces encaminamos mal nuestra oración, cuando nuestra oración debería ir más enfocada en buscar cuál es la voluntad de Dios, en que se haga la voluntad de Dios, y como lo es en el cielo, así mismo en la tierra, en este caso en nuestra vida. El punto número 1 es cómo identificar la voluntad de Dios. Hay muchas formas de identificar la voluntad de Dios. De hecho, la misma palabra de Dios es lo que narra la voluntad de Dios. Pero trayéndolo más a un contexto de vida diaria, yo te puedo hablar de dos puntos específicamente acerca de cómo identificar la voluntad de Dios, porque está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Esto nos quiere decir que la voluntad perfecta de Dios es la que se desarrolla de acuerdo con su palabra. Por ejemplo, es la voluntad perfecta de Dios que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un propósito de Dios es que nadie se pierda. Dios no quiere que las personas se pierdan. Dios tiene un propósito específico con la vida de cada uno. Un propósito perfecto de Dios para el cual te creó, para el cual te diseñó. Pero otra voluntad sería la voluntad permisiva de Dios. ¿Cómo más y qué voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva de Dios es aquella que el hombre, nosotros, hacemos, que no es la perfecta voluntad de Dios. Cuando le decimos la voluntad permisiva de Dios, es aquí donde queremos ayudar a Dios, donde creemos que Dios no es suficiente inconscientemente, porque de labios decimos, sí, claro, Dios todo lo puede, Dios todo lo hace, pero nuestra fe nos falla y nosotros hacemos nuestra santa voluntad y Dios lo permite. Por eso se llama voluntad permisiva de Dios. Muchos, incluso en las parejas, eligen una pareja que no es la voluntad de Dios, que no está bajo los parámetros de Dios, pero Dios lo permite porque Dios no quiere un robot. Es decir, la voluntad perfecta de Dios es la que Dios quiere que acontezca, lo que Dios quiere que pase. La voluntad permisiva es lo que Dios permite que acontezca, que el hombre hace. Recuerden que existe el libre albedrío. La voluntad perfecta de Dios es su camino a su propósito. La voluntad permisiva de Dios es nuestro camino, nuestro propósito. Una cosa es la que nosotros queremos, otra cosa es lo que nos conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero sin duda, nuestra oración debe ir encaminada hacia la voluntad de Dios en nuestra vida, pues Él sabe lo que nos conviene, aun cuando es lo que no queremos. Dios sabe lo que a usted le conviene, porque su voluntad es buena, perfecta, agradable, pero aún pensamos que lo que Él quiere para nosotros no es lo que queremos, porque a veces creemos que Dios es un aguafiestas universal cósmico, que ay, tan aburrido Dios, yo le pido esto y no me lo da, Dios me pido esto y no me da, Dios lo que quiere es esto y yo no lo hago. Pero si pudiéramos entender que lo que hace Dios es darnos lo que nos conviene y lo que no nos conviene nos pone un freno, entenderíamos que la voluntad de Dios no es más que para ayudarnos. Muchas personas no oran antes de tomar una decisión, no le piden a Dios cuál será su voluntad. Una decisión tan mínima o una
decisión tan determinante para nuestras vidas es que Dios siempre en cada decisión sabe lo que nos conviene y su voluntad es buena, perfecta y agradable, que a veces nosotros solamente vemos las circunstancias del presente y nos perdemos en ellas, mientras que Él no ve solamente las circunstancias del presente, Él ve más allá. Por eso debemos, antes de hacer una petición, empezar a conocer la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene muchas deudas y no confía en la voluntad perfecta de Dios, lo que hace muchas veces es ir donde el pagadiario y el pagadiario le preste. Ay, gracias Dios por el pagadiario. No, Dios lo permitió, pero esa no era la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que sigue después de esa voluntad permisiva es una consecuencia. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que nosotros, por esa mala consecuencia, resultamos culpando a nuestro Dios. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que lo que pasa es que nosotros nos conformamos con los pensamientos que ya nos fueron implantados por medio de este mundo. Pablo habla de transformar nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos entender y tener la mente de Cristo y poder entender la voluntad de Él. La violencia, la maldad, la iniquidad aumentan todos los días. Y muchos se preguntan, ¿qué es lo que pasa? Dios, ¿por qué no hace nada al respecto? Dios, ¿por qué permite que estas cosas acontezcan? Pero lo que hacen al culpar a Dios de todas las cosas que están sucediendo es no entender su voluntad, porque recuerden, algunas cosas son su voluntad, pero también está la voluntad permisiva y por lo tanto tiene consecuencias. No le podemos echar la culpa a Dios por eso. No crea que la oración exitosa es la que, bueno Padre, yo oré y listo, ya se hizo, como si fuera magia. No, la oración exitosa es encontrar, descifrar, poder entender la voluntad de Dios e involucrarse en ella, hacerla. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14, la confianza que tenemos de que las cosas sí o sí se van a cumplir es porque sabemos que es la voluntad de Él. Si las cosas no se cumplen, una, o no es tiempo de que se cumplan, o dos, no es la voluntad de Dios. Tenemos la confianza delante de Dios de que si pedimos algo conforme a su voluntad, es un hecho. Punto número 2. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es algo que esté oculto, con misticismo. ¿Quién podrá saber la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es clara. Y te digo cuál es. En las escrituras está. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que seas salvo. Si hay algún propósito específico de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Dios, ¿qué quieres conmigo? Primero, que seas salvo. Dios no quiere que nos perdamos. Por lo tanto, si lo que estás haciendo te aleja de la salvación de Dios, no es la voluntad de Dios. Vamos a otro punto, que es tu santificación. Leamos. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. La parte A dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios lo que quiere es que no solamente una persona sea salva. Ya se salvo, listo, ya. No, Dios quiere que nos comprometamos con Él. Primera voluntad de Dios es que tú seas salvo. Segunda voluntad de Dios es que tú seas santo. Te voy a decir otra voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen una promesa de Dios? Levanten la mano. En este punto, la voluntad de Dios es cumplir su propósito por medio de sus promesas. Porque si Dios te soltó una promesa, no es una rifa de promesas. A ver, saqué esta para usted. Hey, ¿quién quiere una promesa? No. Cuando Dios te suelta una promesa es porque tiene un propósito específico y Él quiere cumplir ese propósito por medio de las promesas. La voluntad de Dios es que tú y yo luchemos por esa promesa. Punto número 3. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Primero, permanecer. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer es apoyarse en Jesús momento a momento, mirar a Jesús y depender de Él todo el tiempo. Una persona que no permanece en Cristo no va a poder entender la voluntad de Él. Si permanecemos en Él y en su palabra, se va a ir desenvolviendo. La palabra permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado. Permanecer en Cristo Jesús. Permanezca, aférrese. Por más que las circunstancias lo dobleguen, no se aparte. Hay que permanecer para poder entender hasta el final. Justo cuando ya nosotros dejamos de patalear, justo cuando nosotros dejamos de hacer nuestra propia voluntad, ahí dice, ya te cansaste, me toca a mí, y entra el actuar.
en su voluntad. Pero para poder llegar a ese momento hay que permanecer. Si quieres entenderlo, si quieres conocerlo, leer la palabra día tras día, todos los días, porque así como alimentas el cuerpo, así mismo debes alimentar el alma por medio de la palabra de Dios. Recuerda lo que dice Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra forma es el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a orar. Esa es otra forma de conocer la voluntad de Dios. Si usted puede entender esto, va a poder entender la voluntad. Oramos al Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Si nos rendimos al Espíritu Santo para que se haga su voluntad y permanecemos en Cristo, lo que sigue es que su palabra permanezca en nosotros. Por consiguiente, como resultado de esta ecuación, podemos orar cualquier cosa que queramos. Resulta que dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo, cuando estamos aferrados a Él se encarga de pedir. Si estamos en una comunión tan fuerte, tenemos una relación fuerte con el Espíritu Santo, no hay otra palabra que salga de nuestros labios que la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que digamos es un hecho. Punto número 4. La voluntad de Dios en nuestro corazón. Dice Filipenses 2:3, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué extraño y maravilloso es que una vez la mente de Cristo esté en nosotros, que nuestra mente fuera renovada por completo. Estoy hablando de que ya lo que estás pidiendo no es lo que usted pensaba antes que le gustaba, sino que te metiste tanto con Dios en el secreto que como resultado vas a tener lo que Dios te puso en el corazón, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Recuerda, las bendiciones de Dios no añaden consigo tristeza. Por lo tanto, eso que puso Dios en tu mente y en tu corazón, Él quiere que se lo pidas para hacer su santa voluntad. La oración de nuestro corazón sube al cielo. Cuando las oraciones son la voluntad de Dios, la oración no nace en mi carne, la oración no nace en mi mente, en mi razonamiento. ¿Sabe dónde empieza esa oración? La oración empieza en el cielo. El primer paso de esa oración está en el cielo y Dios lo suelta. Lo pone en tu corazón, porque Él pone el querer como el hacer. Viene del cielo, nuestro corazón sale de nuestros labios y Dios lo recibe de nuevo. Es una oración inspirada y guiada por Él mismo. Es una oración que el Espíritu Santo te está guiando a hacer. Sube y es recibida por Él. Como respuesta es un sí. ¿Cuál es el propósito de la oración? Es que el Espíritu Santo encuentre un deseo en el corazón del Padre y lo pone en nuestros corazones. Luego lo envía de vuelta al cielo en el poder de la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Porque nace en el cielo, viene a la tierra y su voluntad se hace en la tierra como en el cielo. Tu voluntad en nosotros. Cierra tus ojos ahí un momento. Amado Dios, es cierto, tenemos deseos, es cierto, tenemos anhelos, es cierto, queremos muchas cosas, Dios, pero si hay algo que anhelamos en este momento, es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, así como tú lo planeaste desde el inicio de mi creación. Señor, te ruego que pongas en nuestros corazones esa oración que viene inspirada por el Espíritu Santo. Inspíranos a orar conforme a tu propósito, que podamos seguir según tus promesas, según tu voluntad, que podamos entender, Dios, que esta voluntad no será nuestra voluntad, sino tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, que se cumpla tu propósito en nuestra vida, tu propósito y voluntad buena, perfecta y agradable con nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén. Maravillosa palabra, ¿cierto? Yo creo que ya podemos tener el entendimiento de pedir su santa voluntad, de tener la voluntad de Dios. Si este mensaje te ha gustado, si estás buscando asesoría, si necesitas acompañamiento, no te olvides que hay unos números disponibles para tu servicio. 301-657-2381. 301-657-2381. Con gusto te atenderemos. Recuerda, síguenos a través de YouTube, de Facebook. Estamos a tu servicio. Y recuerda, nada hace más útil a una persona aquí en la tierra que estar preparada para ir al cielo. Que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios los bendiga. Hasta luego.